Continuamos con el tema número 2, la determinación tributaria. ¿Cómo se determina la obligación tributaria? ¿Qué consideraciones tiene en cuenta la administración para determinar obligaciones tributarias? En primer orden, importante, básico, es que la administración tributaria detecte, sepa quién es el deudor, quién está al frente, quién es el obligado al pago. Entonces nace una persona que es el deudor tributario, el obligado de pagar. Entonces la administración verifica la realización del hecho imponible dentro del contexto del deudor tributario. ¿Qué realizas? ¿Qué acciones realizas? ¿Qué actividades realizas? ¿Están afectas? ¿Están exoneradas? ¿O están inafectas? Entonces, verifica, en primer orden, la realización del hecho, pero que sea imponible. Imponible para cuantificar un impuesto. Luego, señala la base imponible y finalmente cuantifica el tributo. Si estas circunstancias se han dado en tu entorno, eres un contribuyente, eres un deudor tributario. Y al otro lado, ¿quién está? El acreedor, el que cobra. ¿Y quién cobra los tributos? ¿Quién fiscaliza los tributos? En nuestro caso es la administración tributaria. La administración tributaria entonces es la encargada de realizar que se haya verificado adecuadamente el hecho imponible. Identifica al deudor y señala la base imponible y en consecuencia cobra el tributo. Pero dentro de este contexto le asiste la posibilidad al contribuyente, al deudor tributario, al momento de presentar sus declaraciones juradas, efectuar, si vale el término, cambios, modificaciones a sus PDT, que son mensuales, o también a aquellas que han sido de origen anual, que le genera al contribuyente una obligación tributaria. Dentro del contexto de presentar las declaraciones juradas o de los plazos para presentar estas, se dan circunstancias que por premura del tiempo, por la brevedad, por los compromisos que tienen las empresas, de pronto declaran cifras erradas, equivocadas u omiten algún tipo de ingresos. En efecto, la administración tributaria tiene la responsabilidad de verificar si existe intencionalidad de no pagar impuestos. Y ahí sí se podría pues aplicar lo que hemos tratado en el tema anterior, las presunciones. Si esto no es así, existe un camino para el contribuyente. El contribuyente puede presentar de pronto una declaratoria o una declaración sustitutoria de su declaración de impuestos. Y también puede presentar una declaración rectificatoria. Digo, una declaración sustitutoria y una rectificatoria. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces se estarán preguntando ustedes, ¿o es lo mismo? Definitivamente no es lo mismo. La sustitutoria es aquella que se presenta dentro de los plazos establecidos para presentar las declaraciones juradas, los PDT, dentro de los plazos. Me explico. Si la fecha límite para pagar mi obligación tributaria de un determinado periodo es el 10 de noviembre, por decir algo, pero yo presenté mi PDT el 8 de noviembre,
8 de noviembre presento mi PDT. De pronto en la tarde del 8 de noviembre me doy cuenta que he omitido unos ingresos y he omitido unos gastos, unas compras. Pero ojo, el plazo máximo para presentar mi PDT era el 10, estamos hablando del 8 en la tarde. El día 9 presento un PDT con las cifras modificadas y para mí ese PDT se llama sustitutorio o declaración sustitutoria. Está sustituyendo automáticamente al presentado anteriormente. Pongámonos en el peor de los casos. Ese mismo día 9, a mediodía, detecto que he omitido unas compras. Y vaya, que todavía tengo plazo, mi vencimiento es el 10. Tengo plazo y decido presentar otro PDT sustituyendo al que presenté por la mañana, del 9. Y eso es válido. Y podía presentar el mismo 9 otra sustitutoria u otras sustitutorias, inclusive el mismo día 10, que es el último día de plazo, yo podría presentar 1, 2, 3, 4 o 5 o N declaraciones sustitutorias. Y la administración tributaria me los va a admitir. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es la declaración válida? La respuesta es simple. La última. La última que presentaste sustituye, por eso se llama sustitutoria, sustituye a todas las anteriores. Ha terminado el plazo otorgado por la Administración Tributaria, ya estamos en el día 11 de noviembre. El día 10 yo pude presentar N declaratorias sustitutorias y ninguna son pasibles de alguna sanción. Ojo, cuando yo presento declaraciones sustitutorias, ninguna se incurren en sanción. Ninguna. Podía presentar N declaraciones sustitutorias. No me van a cobrar absolutamente nada. Pero estoy en el día 11, trabajo cotidianamente, 12, 13, 14, 15, el 15 o el 14, cualquiera de los días posteriores al día 10, detecto que hay un ingreso omitido o declarado en forma equívoca. Y me corresponde como quiera, como buen contador, hacer la declaración. Pero acá ya no lo llamo sustitutoria, acá se llama declaración rectificatoria. Esta declaración rectificatoria va a rectificar a la última sustitutoria. Pero el Código Tributario me establece, si tú presentas una primera rectificatoria, no hay ningún problema, no te voy a incurrir, no es una infracción que estás cometiendo. No hay sanción para la primera rectificatoria. Pero si tienes 2 o más rectificatorias, esos sí son pasibles de una sanción. Porque la Administración Tributaria lo toma como que estás declarando datos falsos en forma sistemática. Y obviamente podría ser considerada una causal para presumir que estás omitiendo o estás declarando información en mérito a tu conveniencia y no a la realidad. Entonces, tener en cuenta estos dos aspectos que le asiste el derecho al contribuyente al momento de presentar sus declaraciones juradas. Las obligaciones tributarias generan un vínculo, una relación entre la administración tributaria y el contribuyente. Pero por un lado, ese vínculo es jurídico por un mandato legal.
ese vínculo jurídico significa que por un lado el contribuyente está obligado en pagar y la administración tributaria está obligado en cobrar y además fiscalizar en mérito a la discrecionalidad que ésta tiene. En efecto, la administración tributaria y el contribuyente tienen un lazo, una unión jurídica que le ha dado ¿quién? El nacimiento de la obligación tributaria. Al acreedor, en este caso podría ser el gobierno central, los gobiernos locales, los gobiernos regionales o alguna entidad de derecho público con personería jurídica propia, lo ha unido ¿a quién? Al deudor tributario, al responsable del pago, pero es una unión jurídica por un mandato legal, por una disposición legal. ¿En qué momento entonces podríamos decir que se ha generado un hecho imponible? El hecho imponible es cuando se concretiza, se da una hipótesis de incidencia. Y la hipótesis de incidencia, vamos a verlo, que se manifiesta en 4 aspectos fundamentales. Si estos 4 aspectos fundamentales se da, debemos de entender que existe un hecho imponible dentro del ámbito del contribuyente. En consecuencia, hay una obligación por pagar. Si estos 4 aspectos no se cumplen, el contribuyente no tiene obligación por pagar. No hay hecho imponible, no hay cuantificación de monto tributo. No lo hay, no existe. Veamos entonces cuáles son los aspectos a considerar cuando hablamos de la hipótesis de incidencia. Hablamos de un aspecto material, de un aspecto personal, de un aspecto espacial y de un aspecto temporal. Aspecto material, aspecto personal, espacial y temporal. Veamos en qué consta el aspecto material. El aspecto material está abocado a establecer si en realidad hay alguna actividad que se pueda verificar su traslado físico, su traslado objetivo, que exista, que sea algo material, que se pueda ver, un aspecto material. El aspecto personal, ¿quién lo genera? Esa operación, ¿hay alguien que lo genera? En el aspecto espacial, ¿en algún lugar se realiza ese hecho? Y por último, el aspecto temporal, ¿en qué momento se da? Entonces, el material es que sea un hecho sujeto de verificar. El personal es que exista a alguien que lo involucre esa actividad. El espacial, ¿en qué espacio? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Y lo temporal, ¿en qué momento? Ahora te explico cada uno de estos aspectos. Imaginémonos nosotros alguien que dedica a la comercialización de máquinas de coser. Un ejemplo. Cuando él vende una máquina de coser, se está dando un aspecto material. Existe un bien que está siendo sujeto de una transferencia. Aspecto material, ahí está el bien. El aspecto personal, ¿quién realiza la transferencia? La empresa, usted, yo, cualquiera de nosotros podríamos estar contemplados dentro del aspecto personal. O nuestra empresa, no necesariamente tiene que ser una persona natural.
empresa jurídica, una persona jurídica. Luego, esa actividad, ¿en dónde se realiza? Si esa actividad se realiza en Santiago, se realiza en La Paz, la maquinaria existe, usted lo está vendiendo, pero el espacio es fuera del territorio peruano. Y por último, el aspecto temporal, el día de hoy, mañana, ayer, usted ha realizado esa transferencia. ¿Es un hecho imponible? La respuesta es, en la medida que el aspecto espacial sea dentro de territorio peruano. Si el aspecto material, si el bien o el servicio sujeto se puede comprobar que se ha dado o se ha prestado, ¿se da? Lo podemos determinar claramente. ¿Dentro de qué contexto, de qué persona se involucra? También lo podemos determinar. Pero el espacio es acá clave. El aspecto espacial tiene que ser necesariamente dentro del territorio peruano. Si estos 4 aspectos se dan en el aspecto material, personal y espacial, temporal, decimos que hay un nacimiento de una obligación tributaria, de cualquier tipo de tributo. Hablo de tributo en general. Entienden ustedes y saben perfectamente que el tributo es una palabra que involucra a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones. Entonces, debe entenderse, debe quedar claro que el hecho imponible solo y solo se reconoce si es que estos aspectos de materialidad, de persona, de espacio y de tiempo se cumplen. Si no, no habrá hecho imponible. El hecho imponible entonces es determinante en esta parte de cuantificar las obligaciones. Sin embargo, podemos precisar algunos aspectos que la propia norma así lo considera y donde, por más de que se haya dado ese hecho imponible, se hayan dado estos 4 aspectos que hemos mencionado, existe una neutralización al nacimiento de la obligación tributaria. Y el nacimiento de la obligación tributaria se neutraliza en los siguientes aspectos. Cuando haya una inmunidad, cuando hay exoneración o finalmente cuando hay inafectación. La inmunidad viene sobre un supuesto constitucional de no incidencia. O sea, viene por mandato constitucional. Está contemplado en la Carta Magna, en nuestra Constitución, que tales o cuales actividades o tipo de servicios no deben estar gravados. Se llama inmunidad. Por más de que usted haya detectado que se han cumplido los 4 aspectos, pero está contemplado ese efecto en la Constitución, se ha neutralizado. No se da el hecho imponible. El otro es la exoneración. La liberación temporal de la obligación tributaria. Se cumplen los 4 aspectos, pero por mandato de una ley y por un tiempo determinado, se libera de la obligación que haya podido generar. Entonces estamos hablando de la exoneración. Y finalmente, la inafectación. Se entiende que está comprendida fuera del contexto de la aplicación de la norma. O sea, ese hecho imponible no alcanza, su órbita de alcance está fuera del campo de la aplicación de la inafectación. Entonces, solo con estos 3 conceptos no habrá nacimiento de obligación tributaria, en la medida que se cumplan
tanto la inmunidad, exoneración o la inafectación. Una vez que se ha generado el hecho imponible, la administración tiene la prerrogativa de exigir la obligación del pago. Y para exigir la obligación del pago, la administración tributaria toma dos aspectos muy importantes. En primer orden, cuando el propio contribuyente ha declarado sus deudas, o sea, vía la autodeterminación de la deuda. Tú mismo has presentado tu declaración y has declarado que le debes a la administración tributaria alguna cifra por algún tributo determinado. Si es vía la autodeterminación, la administración tributaria te puede exigir el pago al día siguiente de haber vencido tu obligación tributaria. Si tu obligación tributaria presentada, tu PDT, es hoy, le asiste el derecho a la administración de empezar a cobrarte el día de mañana. Así de fácil. Pero cuando el otro momento es vía la determinación por parte de la administración tributaria. No es que tú has presentado, sino que has sido sujeto de una fiscalización y en consecuencia han determinado omisiones o inconsistencias en tus declaraciones juradas y has sido pasible de una determinación de una deuda. Esto ha generado que la administración tributaria te emita una resolución de determinación. En el caso anterior de declaraciones autodeterminadas o autodeclaradas, se cobra vía una orden de pago. Cuando tú declaras tus impuestos y omites o dejas de pagar algún tipo de impuesto, la SUNAT te cobra vía una orden de pago. Pero si eres sujeto de una fiscalización o una determinación por parte de la administración tributaria, la administración tributaria te va a emitir un documento que se llama resolución de determinación de obligación tributaria. En este documento te va a consignar el plazo para el pago. A partir del día siguiente a ese plazo del pago que está señalado en ese documento, la administración tributaria te puede iniciar el cobro del tributo consignado. ¿Qué existe respecto a la transmisión de la obligación tributaria, que mucho se discute? La transmisión de la obligación tributaria existe concretamente un articulado en el Código Tributario que establece: no es oponible a la administración tributaria que se pueda transferir o transmitir mi obligación para que asuma a otra persona. No se admite convenios, dice. O sea, yo no puedo convenir con alguien de ustedes para que puedan pagar mis obligaciones, por más de que ustedes me deban a mí, o yo les deba a ustedes y pueda comprometerme a pagar sus obligaciones de ustedes. La administración no admite ningún tipo de contratos. Usted es el contribuyente o yo soy el contribuyente y en consecuencia somos los responsables de pagar. No podemos alegar ante la administración tributaria que otra persona tuvo que pagar o tenía que pagar por alguien de nosotros. La administración tributaria desconoce totalmente cualquier tipo de convenios o contratos. Y bien, si las obligaciones tributarias han nacido, se han dado, sin duda, hay que pagarlas. Y la gran pregunta es, ¿cómo extingo mi obligación tributaria? ¿Cómo termino mi obligación tributaria? Naturalmente la respuesta más fácil es pagándolo, ¿no? Usted lo puede pagar en efectivo, usted lo puede pagar con cheque gerencia,
con su cuenta de tracciones, con especie valoradas, con cargo en cuenta, con nota de créditos. Usted lo puede pagar con tarjeta de créditos inclusive. Hay diferentes modalidades para poderlo pagar. Pero no es la única forma que el contribuyente tiene para poder extinguir su obligación tributaria. Ese nexo que une al contribuyente con la administración. ¿Cuál es? La obligación de pago, naturalmente, vía una obligación creada en la norma. Es un aspecto, una vinculación jurídica. Existen otras formas como extinguir también la obligación tributaria. Y una de ellas es la compensación. La compensación es desaparecer la deuda por la aplicación existente entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras. Ejemplo, la administración tributaria tiene una serie de proveedores que le proveen bienes, que le proveen servicios. Y en consecuencia, es deudora de algunas obligaciones con ese contribuyente. Entonces dice, cuando esta circunstancia se da, que eres acreedor y deudor, vaya, ¿por qué no puedes compensar? Pues, si yo te tengo por pagar 100 y tú me tienes por pagar a mí 120, entonces disminuye los 100 que me tienes por pagar y solamente págame la diferencia. Y se acabó. Estamos compensando. Hay obligaciones de ambos lados. Tú eres acreedor, yo soy deudor. Pero también existe la otra forma de extinguir la obligación tributaria que se llama condonación. Consiste a la renuncia del cobro de algún derecho, de algún tributo. Estoy condonando por mandato de alguna disposición, condono la obligación. Ya, te perdono la deuda. En efecto, esta es una posibilidad que la propia administración tributaria, vía un documento legal, condone la deuda a los contribuyentes. ¿Es lícito? Claro que sí. Lo hacen las municipalidades con frecuencia. El gobierno central, allá por los años 1996, 97, condonó muchas obligaciones. En consecuencia, este es un modo, una modalidad, diría yo, de extinguir la obligación tributaria. Y además existe otra que se llama la consolidación. Dice, cuando el acreedor se convierte en deudor por transmisión de un bien o derecho objeto de un tributo. Existe la consolidación. Vamos a consolidar cuando el acreedor se ha convertido en deudor tributario. Se consolida la deuda y se paga la diferencia. Y finalmente tenemos la prescripción. La prescripción solamente se va a dar por el transcurso del tiempo, por el paso del tiempo. Ustedes habrán escuchado que los tributos se prescriben. Prescriben a los 4, a los 6 y a los 10 años. A los 4 cuando se tratan de tributos que tú mismo has declarado, tributos autodeclarados. A los 6 cuando son productos de una determinación por parte de la administración tributaria. Prescriben a los 6 años. A los 10 años son las obligaciones que son producto de las retenciones o percepciones. Estas obligaciones perciben a los 10 años. Pero algo te quiero precisar. En la medida que durante esos 4 años, 6 años o 10 años, la administración no haya realizado alguna acción de cobro. Porque si ésta ha realizado algún tipo de notificación, algún tipo de acción para recordarte o para notificarte o cobrarte tu deuda, lo que ha hecho es interrumpir el tiempo de prescripción. O sea, si digamos estamos hablando de un impuesto declarado que tú esperas que pase los 4 años para que prescriba y de pronto la administración tributaria te
te notifica después de 3 años y medio. Te notifica una orden de pago. Y la notificación es correcta, adecuada, legal. ¿Qué quiere decir? Te ha interrumpido tu plazo de prescripción. Te anuló tus 3 años y medio. En consecuencia, empezarás a contar nuevamente 4 años a partir del día siguiente que te notificó. Como ustedes podrán advertir, esta figura de la prescripción se da solo en escasísimas posibilidades donde efectivamente la administración tributaria asume su responsabilidad de no habernos notificado y en consecuencia interrumpido los plazos de prescripción. El deudor tributario, entonces, es el responsable y además es el contribuyente. El contribuyente es aquel que paga. El responsable es aquel que asume, no siendo el contribuyente, pero puede ser el representante legal de la empresa, un agente de retención o un responsable solidario. La administración tributaria, para efectos de cumplir con su función de recaudación, generó obligaciones a los contribuyentes encargándoles ser agentes. Y de pronto designó a algunos agentes de retención y a otros agentes de percepción. Y en consecuencia, los ha inducido a formar parte del aparato de cobro de los impuestos, vía la retención o vía las percepciones. En efecto, las obligaciones tributarias, como mensaje final, una vez que se dan los 4 aspectos, deben pagarse. Las modalidades de pago lo hemos establecido. Lo único que queda es inducir al contribuyente a la responsabilidad.